Aunque el gesto de Dani Carvajal es el que ha acaparado todas las miradas, resulta difícil explicarlo y reducirlo a una sola persona. Si nos centramos en el saludo de Lamine Yamal, en la actitud de Rodri mientras el discurso de Pedro Sánchez, son muchos los indicadores y sobre todo parece que estamos jugando a las 7 diferencias si vemos lo que sucedió hace ya unos días atrás en el Palacio de la Zarzuela y lo que sucedía unos minutos después, una hora, que tuvieron a Pedro Sánchez esperando ni más ni menos que una hora en el Palacio de la Moncloa. ¿Por qué Felipe VI es tan querido y Pedro Sánchez es odiado en el conjunto de 27 jugadores, que cada uno es de su padre y de su madre, que cada uno juega en una selección, que cada uno seguramente tendrá un credo, un rito y un signo político? Pues todo tiene una explicación. Algunas cosas ya se habían comentado, pero seguimos descubriendo a cada día que pasa cosas todavía más impactantes que lo anterior. Sabemos que Pedro Sánchez no ha sido una persona que se haya prodigado en exceso con nada que tenga que ver con el fútbol, al menos en los últimos tiempos. Si nos ceñimos únicamente a los hechos, pues el presidente del Ejecutivo no ha estado ni mucho menos volcado con la selección hasta que ya la cosa era evidente y hasta que parecía que incluso podíamos ganar. Cuartos, semifinales y una final. A partir de ahí se desata de repente un interés tremendo por parte de un partido socialista que empieza a llevar ministros por doquier, que empieza a coger Falcons para ir hasta Alemania para presenciar partidos de la selección española, y la selección española lógicamente se siente traicionada, utilizada y muy poco apoyada. Tanto es así que el origen de todo esto va mucho más allá de lo que nos imaginábamos, porque no es en la actual Eurocopa cuando se genera este clima de tensión. Todo tiene que ver con la Liga de Naciones de 2023, momento en el que España sale triunfadora frente a Croacia en los penaltis, momento en el que Pedro Sánchez no les recibe, no les visita y no hace absolutamente nada, que no mueve un dedo. Dicen que por connotaciones electorales, recordemos que esto sucede poco antes de esas elecciones anticipadas que metía en pleno mes de julio, una barbaridad que los españoles tuvimos que comernos y que tragar, y a partir de aquí se acaba desatando la madre de todas las disputas. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Pues bien, el Confidencial Digital nos da una nueva versión o nos da un nuevo punto de vista de lo sucedido que hasta ahora no se había comentado. Sabíamos que Pedro Sánchez se había colgado del éxito, o había tratado de colgarse del éxito de la selección, que había sido expulsado del vestuario, que le expulsaron de la final, que también es una información bastante relevante. Le dijeron o el rey o el presidente, y la selección dijo a una: nosotros no queremos a Pedro Sánchez, nosotros queremos al jefe del Estado, y por ese motivo tenemos las imágenes de Felipe, de Sofía, recogiendo incluso la copa y entregando las medallas. Pero hay mucho más. Detrás de este frío saludo de Dani Carvajal, que insisto, no es el único y no es el que debe recibir todos los ataques, es una actitud en bloque por parte de la selección española, se esconde un origen que tiene mucho que ver con el tema de Rubiales y con el beso a Jenny Hermoso, y es que Moncloa les presionó para que firmasen un comunicado contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo aceptaron con algunas reticencias y se encontraron con acusaciones de blandos y con un presidente que les había vendido, que les había obligado a hacer una cosa y que luego les había tirado directamente a los leones. Exactamente este es el tema o el origen de toda la disputa de Rodri, de Morata y de toda una selección que por diversos motivos o por un motivo único no traga al presidente del gobierno. ¿Pensábamos que era un tema? Pues quizás de signo político por parte de Dani Carvajal, bueno, lo pensaban los más ilusos, pero más allá de que algunos periodistas digan que sí, que Dani Carvajal es de derechas, que ojo, es perfectamente respetable, hay una decisión en firme que hace que Pedro Sánchez cabree a los de derechas, a los de centro, a los de izquierdas y a chicos de 17 años que probablemente no tienen a fecha de hoy ni siquiera una orientación política, y estoy hablando de Lamine Yamal. Pues bien, vamos a centrarnos en este artículo, vamos a centrarnos en lo novedoso, porque que Sánchez no baje al vestuario, que son las palabras que pronunciaron, ya lo sabíamos, ya que no lo sepa, pues tiene vídeos en los que detalla absolutamente todo lo sucedido en el vestuario y cómo Pedro Sánchez es expulsado, cómo trata de acceder al vestuario por su cuenta, pero no lo encuentra porque nadie le dice dónde está, cómo la federación tiene que mediar entre Sánchez y el vestuario para que no se desate una guerra civil, deportivamente hablando. Y lo cierto es que este origen del enfado, como digo, según Confidencial Digital, tiene que ver con el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. En ese momento Sánchez esperaba, dicen, una contundente respuesta del seleccionador, Luis de la Fuente, pero también de los jugadores. Moncloa presiona para que se posicionen, Moncloa habla con futbolistas para que firmen un comunicado contra el presidente de la federación, se les explicó que la sociedad demandaba la opinión de los internacionales absolutos. Son muchos los que dicen que le comieron la cabeza a Jenny Hermoso, pero como vemos no fue la única. Se les explicó que tenían que moverse, que tenían que actuar, que no podían ponerse de perfil, y dijeron que unos deportistas de su calibre y de su renombre no podían sencillamente dejar este tema pasar, no podían seguir teniendo esa actitud hasta el final. Una vez concentrados para preparar los partidos correspondientes a la clasificación de la Eurocopa y ante la presión de las autoridades políticas, los convocados por Luis de la Fuente dieron el paso. Se les pidió, asegura las fuentes consultadas por este medio de comunicación, que fueran solidarios con sus compañeras que por cierto no han felicitado en algunos casos nada que tenga que ver con un triunfo masculino. Es el caso sí de Jenny Hermoso, que ha compartido las imágenes del Mundial, que es una manera prácticamente de reírse de sus compañeros, una especie de camaradería que no va en las dos direcciones, ¿no? Eso lo digo solamente como apunte, pero
más allá de todo eso, se les presionó con que era la oportunidad de demostrar que en España se quiere avanzar, que se apoya al deporte femenino y que sobre todo se deja atrás ese fútbol machista e insolidario. Palabras textuales de este medio de comunicación que me sobrecogen bastante. Dicen pues que la división de Luis Rubiales tenía que producirse y que los futbolistas tenían que empujar en esa misma dirección. Se les decía que no eran actores pasivos, sino compañeros de las jugadoras y que sus palabras tenían enorme relevancia en este caso, que los futbolistas son referentes y un altavoz importante para mojarse en cuestiones que afectan a la sociedad y el deporte. Vamos, ya os dais cuenta que les estaban vendiendo una idea de que tenían que hacer algo y que luego cuando vinieron las críticas no hicieron absolutamente nada por protegerlos. Aceptaron con algunas resistencias, dicen en ese comunicado. Desde el principio los jugadores se mostraron incómodos, pensaban que no era un tema que fuese del todo con ellos, que este asunto sí, lógicamente les tocaba de cerca porque era un futbolista que era una mujer, pero que pensaban que quizás pues no tenían que meterse en un asunto de estas características. Al final aceptan con resistencias para petarse en un comunicado en el que no se menciona de manera expresa a Jenny Hermoso y en el que tampoco se hacen grandes referencias a la dimisión obligada de Luis Rubiales. En el texto se habla de forma literal del señor Rubiales para decir que no había estado a la altura y que había tenido un comportamiento inaceptable. Ya sabemos, esto es como los que juzgan que el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez fue poco cariñoso, poco afectuoso, quizás demasiado tibio. Es decir, hasta este nivel estamos llegando. Un comunicado que se cuestiona porque no está pues dictado al dedillo por el que parece ser el puto amo, ¿no? Que es como se llama en ocasiones a sí mismo. Un Pedro Sánchez que ya sabemos que hace y deshace a su antojo, presiona a su antojo y ya estamos viendo un mundo que desde luego me recuerda mucho a momentos del siglo anterior. Pero bueno, más allá de todo esto, se esperó el momento en la concentración de la ciudad del fútbol de Las Rozas para forzar a la opinión de los internacionales que permanecían callados en sus clubes desde hacía 2 semanas, que sabían que no podían escapar de este delicado e incómodo asunto y que pues se vieron obligados a hacer un comunicado leído por otra parte por un Álvaro Morata que fue cuestionado porque dijeron que fue un comunicado muy tibio, que balbuceaba, que no estaba contundente. La decisión de los futbolistas fue lanzar ese escueto y frío comunicado tras reunirse con Pedro Rocha, el presidente interino de la federación, y no admitir ningún tipo de pregunta. El posicionamiento se visualizó 15 días después, se interpretó como una estrategia conjunta para evitar que se les preguntase de forma individual por un escándalo que tenía repercusión en ese momento internacional. El comunicado que leyó Álvaro Morata como primer capitán, acompañado por Rodrigo Hernández, Azpilicueta y Marco Asensio, y en presencia del resto de internacionales, fue calificado después por la prensa como frío y tibio. Vamos, que les hicieron una caja de brujas como la de Carvajal, pero ya se nos ha olvidado. Y a los internacionales pues se encontraron con duras acusaciones de ser blandos, de no haber sido contundentes, de haber dejado tiradas a sus compañeras y básicamente casi les llamaron machistas, ¿no? Por no hacer caso a esas presiones del gobierno o hacerlo de alguna manera a regañadientes. Quedó en parte de la opinión pública la sensación de que se habían quitado del medio, de que no habían actuado como deberían haber hecho, de que habían desaprovechado una oportunidad histórica, pero sobre todo de que había hecho más la FIFA que la federación que presidía el interino Pedro Rocha, Luis de la Fuente, y que los internacionales pues tampoco movieron un solo dedo por echar a Luis Rubiales. Este es el origen, dicen, de ese enfrentamiento. Luego suceden muchas cosas más, que nadie se quede con que solamente es lo de Jenny Hermoso. Luego ya sucede pues que no les defienden, que les obligan a hacer una cosa y luego les dejan tirados y no les protegen, y que luego no se encuentran con un Pedro Sánchez que de repente se da cuenta de que la selección va como un tiro, de que la gente de las calles está entusiasmada con la roja y que quiere colgarse un tanto y pues de alguna manera llevarse ese mérito que no le corresponde de ninguna de las maneras, porque quien ha estado siempre al lado de la selección, y eso no se puede dudar, no ha sido el presidente del Ejecutivo, ha sido el jefe del Estado, un Felipe VI que recibió el cariño, que recibió la amabilidad y que recibió la confianza de los 27 jugadores. Y es que quiero dejar ese mensaje claro, no fue solamente Carvajal, no fue solamente Lamine Yamal, no fue solamente Rodrigo, los 27 de manera conjunta tomaron esa decisión, y yo quiero pensar que los motivos pues los tenían más que pensados. Te escucho atentamente en los comentarios. ¿Qué te parece el tema de Jenny Hermoso? ¿Pensabas que era el origen o el detonante de esta mala relación entre Pedro Sánchez y la selección española?